tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a Pasión Deportiva TV. Estamos por todos los canales de la región para resumir no una, sino dos fechas de nuestro fútbol de Liga Regional Río Tercerense. ¿Cómo le va, Sergio Montenegro? ¿Cómo anda? Bueno, mucho por trabajar en poco tiempo. Tenemos toda la fecha 11 que se disputó entre semanas y luego lo que pasó el fin de semana con la fecha 2. Y afortunadamente el tema de que esta vorágine de partido va a detener su marcha porque el Consejo Directivo dio marcha atrás y ahora se va a jugar una fecha por fin de semana, así que ya el próximo día, el lunes, vamos a poder analizar en definitiva lo que deje el penúltimo capítulo y después ya la semana siguiente la última fecha. Pero vamos a comenzar correlativamente, digo, primero lo ocurrido el día miércoles con muy buenos partidos. Muy buenos partidos, ¿no? Quiero destacarla por ser un día miércoles por la noche, fresco, porque ya el frío ya se ha hecho presente en nuestra región, buena asistencia, sí, y aceptable asistencia al público. Sí, sí, me parece que sí, ¿no? En definitiva, la expectativa está siempre para que la concurrencia sea mayor, pero es verdad eso que acabo de destacar. Se jugó en Almafuerte, Atlético Almafuerte, Independiente de Hernando, un partido que encontraba a los dos equipos complicados. El Cheto venía de ganar el Clásico y Atlético Almafuerte todavía no había ganado en el campeonato. Bueno, Atlético Independiente de Hernando venía entonado después de haber ganado el Clásico frente a Estudiantes y mejor dicho, visitaba a un conjunto del Atlético Almafuerte que sufre, está padeciendo en esta temporada un clima bastante enrarecido en lo deportivo, ¿no? Y aquí comenzamos con la jugada porque a los 8 minutos, tempranero gol de Rubén Vilche para poner al Cheto 1-0. Sí, ese primer tanto entonces a favor de los hernandenses que obligaba al conjunto de Loduca a salir otra vez, a tratar de tomar la posesión del balón y llegaba este otro error defensivo. Digo, cada vez que Atlético Almafuerte intenta salir a buscar más arriba, Independiente le respondía y en este caso el pibe Alejandro Astorga apenas superó los 10 minutos, es decir, 4 minutos después de la apertura del marcador, aumentaba, ponía 2-0 las cosas y complicaba aún más al conjunto. Bueno, un Atlético Almafuerte que le siguen convirtiendo 2 goles o más en el primer tiempo, ¿no? Es una situación bastante complicada la que está pasando el Atlético Almafuerte, bueno, que insistía, iba en búsqueda de conseguir el descuento antes de que finalizaran los primeros 45. Si bien es uno de los equipos, o el equipo, mejor dicho, con menos cantidad de goles anotados, no se puede decir que Atlético Almafuerte no genere situaciones, porque de hecho hasta en el Clásico que perdió con Belgrano por goleada, llegó a generar algún tipo de chance, pero no convierte en la medida de lo que genera. Ahí llega lo que parecía podía ser la reacción con René Oliva. A los 21 minutos, exquisito, tiro libre por afuera de la barrera. Nada que hacer el arquero del Independiente, ponía el descuento allá tempranero, ¿no? Porque a los 21 minutos del primer tiempo ya conseguía el descuento del conjunto Lora. Bueno, un Independiente que venía de ganar y que necesitaba sacar una diferencia mayor. Tuvo otra chance más el Atlético de Almafuerte. Ahí vemos con ese cabezazo de Marchese que termina sacando en 2 tiempos Russo. Y después a los 42 minutos, cuando parecía que al entretiempo se iba con ventaja de solo un gol Independiente, llega esto de los 2 cabezazos en el área y el gol de Francisco Cavaglia, 42 minutos para otra vez en el cierre del primer tiempo anotarle un gol al Atlético Almafuerte y llenarlo de dudas. Bueno, no, una defensa que duda mucho, una salida de arquero que sale tarde y que termina justamente dándole el propósito, el objetivo para el conjunto hernández. Recordamos que Atlético Almafuerte sufrió la expulsión de Juliano Riboiro, pero desde el banco de los suplentes, ¿no? Estaba en el banco el jugador cuando recibió la roja. Y aquí vemos esta jugada, el centro, el gol, pero invalidado por el árbitro. Ahí vemos la acción otra vez porque, bueno, claramente mete la mano el jugador albirrojo. Ever Castro, un juvenil que está siendo tenido en cuenta en el conjunto del Atlético Almafuerte para bueno, obviamente tratar de subsistir en la parte ofensiva con algún rédito y la posibilidad la tenía recién el Atlético Independiente Hernando para aumentar la cifra, ¿no? Sí, a través de Rubén Vilche y esa definición casi sobrando, ¿no? El jugador del Independiente, la pelota queda en el poste, llega la reacción, llega a través de Castro con ese envío que termina en el fondo de la red, el 3-2, pero no le iba a ser suficiente ni posible al equipo de Loduca poder empatar. Primer gol de Ever Castro mirando al cielo porque en la semana se había cumplido un aniversario de su abuelo, de la muerte de su abuelo y obviamente que el festejo y con un recordatorio, digamos. Se fue pulsado Guillermo García, se terminó la historia, ganó Independiente 3-2, nuevo golpe para el Atlético Almafuerte en condición de local.
Bueno, nos vamos a otro partido de este día miércoles por la noche en Rumipal. El local, el Náutico, recibía al Náutico Fitzsimons de Embalse, que se habían enfrentado hacía un par de horas atrás, ¿no? Sí, el domingo había ganado Fitzsimons en Embalse. Rumipal quería hacer valer la localía ante los embalseños, pero definitivamente no pudo. Con el arbitraje del señor Roberto Cejas, bueno, no se sacaron diferencias, ¿eh? Vamos a hacer un repaso simplemente de las mejores jugadas, pero igualaron 0-0 en una fresca noche al lado del lago. Sí, no hubo muchas situaciones, por ahí sí las intenciones media distancia, como ahí vemos el remate de Lima, la buena respuesta del arquero Sia, también por el lado de Fitzsimons la respuesta de Diego Pekovic, un encuentro que se hizo por ahí bastante trabado, friccionado, como todo clásico si se quiere, cuando transcurrían los primeros 45 minutos y solo este señor Gustavo Lima llevó algo de peligro. Bueno, buena respuesta del hombre ex Atlético Río Tercero, hablamos de el Nico Silla metiendo el manotazo porque esa pelota buscaba destino de gol, ¿no? Bueno, y en la ofensiva estaba Nicolás Silla y buscaba y metía ese centro e intentaba rechazar allí el jugador de Náutico Fitzsimons y casi se complicaba. Va a haber una situación más para el favor de los embalseños, el pase al medio y ninguno que puede completar. También Náutico con una nueva chance, un Náutico Rumipal que por ahí en esta etapa final, y lo vamos a ver también después cuando analicemos lo ocurrido el domingo, extrañen demasiado lo que son las ausencias de Delgado, de Murúa, digo, jugadores sancionados con una muy buena cantidad de partidos, ¿no? Esto recordamos para el día miércoles. Bueno, la respuesta de este segundo tiempo, nuevamente a través del Náutico Fitzsimons. Acá una nueva llegada que pasa muy cerquita del travesaño, más allá de que había achicado el ángulo justo el arquero sigue, pero le daba la posibilidad a un Fitzsimons de volver a inquietar su base. Valioso punto para Náutico Fitzsimons, porque no muchos sacaron buenos resultados, si bien el domingo después iba a ser el momento del Atlético Estudiantes en Villa Rumipal. Otro juego, otro partido del miércoles, nos metemos en el complejo Gregorio Gutiérrez. Estudiantes que venía entre semana golpeado por las sanciones duras, tanto Facundo Sandrone como Diego Figueroa, de 1 año de suspensión para cada uno, recibía un Belgrano que venía con el pecho inflado por la goleada en el Clásico ante Atlético. Bueno, no, y un Estudiantes que trataba de revertir la situación, digamos, haber perdido el Clásico, haber perdido frente a Atlético Río Tercero también y habiendo dejado su invicto en esta temporada. Bueno, se enfrentaba a un Sportivo Belgrano que venía demasiado agrandado y en su estadio buscaba recuperarse, ¿no? Bueno, ahí algunas de las primeras incursiones en el juego, la tarjeta amarilla que vuela por los aires para un jugador de Belgrano, para uno de Estudiantes, se habían enfrentado allí y el árbitro intentaba, hablamos de Oscar Palacios, cortar por lo sano cualquier tipo de reacción. Cuando después llega esta jugada ya en tiempo de adición, 1 minuto habían pasado los 45, cuando Facundo Díaz, una de las apuestas juveniles de Arcando, abrir el marcador. Exactamente, ¿no? Un Facundo Díaz que de a poquito le van dando la posibilidad, la chance, que la está aprovechando muy bien porque viene de convertir goles en el fútbol de reserva y ante la ausencia de algunos hombres importantes de renombre en el equipo de primera, Arcando le ha dado la posibilidad al pibe. Y después va a quedar una acción más, ahí veíamos la primera amarilla de Roberto Lencina cuando iniciaba el compacto, aquí vemos la segunda amarilla del jugador que va, que corta la acción de Estudiantes. Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? A los 45 Belgrano tenía cerrado el 0-0. Y no solo recibe un gol 1 minuto después, sino una expulsión. Todo cuesta arriba para los dirigidos por Juan José Urruti. Bueno, acá vemos ya imágenes de lo que sería la segunda etapa. Una defensa de Belgrano que duda justamente ante el ataque del conjunto de Estudiantes. Duda mucho también Fabián Garay. Le deja la pelota servida a un eterno goleador de nuestros tiempos, como el Leo Sandrone, después de ese pase de Román Raca, que no sabemos si fue tiro al arco o un centro para que Sandrone pudiera empujarlo. Lo cierto es que sí, no fue la mejor respuesta de Garay y Leonardo Sandrone en los 28 del segundo tiempo anotaba entonces ese gol del 2-0, esa ventaja superior todavía para el conjunto hernandense. Reaccionó el equipo de Urruti, quizás sin orden, yendo a la carga barraca, como se dice, generando algunas situaciones, con el Nakata Pereira como principal protagonista, que ahí enganchaba, ingresaba al área y el árbitro entendía que lo bajaban, había penal y chance concreta para el descuento cuando también se cumplía ya el tiempo de juego, ¿no? Roberto, en este caso Oscar Palacio, ¿no? Marcaba la sentencia de los 12 pasos y el mismo Nakata Pereira con un furibundo remate al medio arriba sobre el final del partido
ponía el descuento de la victoria de ese Estudiante sobre Sportivo Belgrano por 2-1. Ahí vemos, la ejecución fuerte, Pereira da en el travesaño, pica dentro y no puede hacer nada Emiliano Rodríguez. El gol para el Estudiante de Hernando, y ahí vemos después una jugada en la que en la Cata Pereira se lleva puesto un hombre del Estudiantes, amarilla, y dice Palacio, usted ya tenía amarilla, se va. 9 expulsión para Jorge David en la Cata Pereira en su trayectoria deportiva, y triunfo que queda para Estudiantes, triunfo valioso porque había perdido el clásico una fecha antes y lo obligó a reaccionar. Bueno, a ver, vamos a seguir con la continuidad de lo que sucedió este miércoles por la noche, donde el Atlético Ascasubi recibía al Recreativo Belenense, un Belenense que no termina de convencer, ¿no? Muy regular, especialmente cuando sale fuera de su casa. Sí, al menos hasta el día miércoles, ¿no? Porque después vamos a ver el domingo la victoria con 9 de julio. El Belenense llegó con 5 partidos y se fue de Ascasubi con 6 partidos sin ganar en el campeonato, después de haber tenido un inicio bárbaro, al menos desde lo estadístico, el equipo de Bringas, que en la primera fecha no generaba tantas situaciones de riesgo. Ascasubi fue más, Ascasubi tenía una espina clavada con este Belenense. No pudo demostrarlo en el primer tiempo, pero sí en el segundo, donde pegó de entrada a través del Nico Torre y a partir de allí manejó los tiempos de juego. Bueno, no, acá está el tiro libre de Matías Pito, la pelota que terminan de completarla, más allá de que había dado en la base el poste, ¿no? Comenzaba a anunciar el palomero que tendría la posibilidad de abrir el marcador hasta que llegó esta jugada. Y lo festeja mucho Marcelo del Río porque había cierto grito contenido, ¿no? En una Ascasubi que venía de perder otra vez ante el Deportivo Huracán de Tancacha por segunda vez en el año. El centro de Jonathan Acosta, aparece el Nico Torre, pasividad total de la defensa de los de Elena para que el Nico aproveche, venza a Horaci con ese remate y consigue el 1-0. Bueno, acá la jugada de Jonathan Acosta por el costado derecho, la mano que pega justamente en el defensor, y el mismo Ezequiel Isuardi desde los 12 pasos va a rematar y darle ese 2-0 que necesitaba el conjunto palomero. Un Ezequiel Isuardi tranquilo, la colocó arriba, inatajable para Horaci. 2-0 ganaba el conjunto palomero allá por los 15 del segundo tiempo. ¿Cuánta categoría de Isuardi? Pese a ser arquero, digo, habitualmente los arqueros rematan fuerte cuando quieren asegurar un penal. Isuardi lo aseguró, es un remate con mucha calidad arriba al ángulo, inatajable de todo punto de vista para Horaci. Llega el gol de Fernando Fumero, pero en posición adelantada, y después ya a los 46 minutos sobre el cierre, Ascasubi iba a aumentar la diferencia. Previamente tenía un par de chances como esta que la sacan 3 veces, ¿no? Bueno, una rebotera justamente bajo los 3 palos de Horaci, y luego la insistencia del conjunto palomero para buscar, ¿no?, ese tercer gol, donde Ramiro Esar, encargado de ingresar después de los 35 minutos del segundo tiempo, marcaba por segunda vez consecutiva en lo que va de la temporada en su primera división, haciendo los pasos en su primera división, y ponía el 3-0 definitivo allá por los 45 del segundo tiempo. 3-0 que le permitía a Ascasubi ganar en casa y comenzar a levantar. 3-0 que sumergía el Enense con un montón de dudas para sacársela justamente el domingo ante 9 de julio. Bueno, vimos la primera batería de partidos, 4 del día miércoles. Nos falta repasar ahora la actualidad de los equipos riotercerenses que por primera vez en mucho tiempo ganaron los 3 en la misma fecha. Ganó Vecinos en Berrotarán, Atlético y 9, ambos en condición de local. Exactamente, ¿no? Un Atlético que sigue por la buena senda, con un Vecino que se recuperó, que viene ganando 2, pierde 2, gana 2, pierde 2, o sea, una campaña bastante irregular por parte de Vecinos, y un Sportivo 9 de Julio que volvió al triunfo y que busca justamente un lugar de clasificación. Sí, todavía a esa altura tenía vida, ¿no? Y Vecino, que es especialista en sacar invictos, lo había atendido el Enense en Elena, hizo lo propio ahora con Talleres en Berrotarán. Pero nos metemos... En Alcides Quijena creo que van a ponerle cancha ahora. Nos metemos en cancha de 9, en el estadio Niceto Hortal, en ese compromiso esperado, a ver, final histórica de nuestra liga, 9 y Huracán. En la década del 60 y 70, hoy con la actualidad que marca Huracán peleando por clasificar y 9 de julio bastante bajo en su producción en el torneo Liga. Bueno, un Huracán que comenzó con todo, ¿no? En la primera parte de ese primer tiempo, después fue cayendo a una meseta el partido, después una jugada espectacular, tempranera en el segundo tiempo, cuando Andrés Ríos a los 2 minutos ingresaba por el costado derecho con una comba buscando el palo más lejano del arquero Domingo. Ponía a Sportivo 9 de Julio 1-0. Qué pedazo de gol, porque no tenía ángulo de definición, ¿no? Brillante Ríos, que convirtió su primer gol en Liga. Y después iba a llegar
el gol fantasma, vamos a decirle. ¿Por qué? Porque pateaba a Andrada casi de la mitad de la cancha, y cuando movían, y Castro intentaba poner el pecho, y bueno, lo sorprendió también nuestro camarógrafo, ¿no? Que no tuvo la imagen de ese gol que dejaba otra vez el partido 1-1, ¿no? Bueno, el flaco Castro, que había tenido una buena tajada en el primer tiempo con ese manotazo, y después la salvada que le daba 2 veces el travesaño y una en el palo en el segundo tiempo. Pero un hombre que saltó desde el banco, un hombre que volvió a su casa. Hablamos de Juan Bueno, conectaba esta jugada, se sacaba la marca de encima, buscaba su mejor perfil y quebraba justamente la valla de Domingo y ponía las cosas 2-0 allá por los 30 del segundo tiempo. 2-1, por más que no haya estado el gol filmado, fue gol. Juan Bueno, que convertía su primer tanto de la vuelta a 9 de julio. Tuvo otra chance más Huracán, otra vez el palo que lo salva Castro, y después 9 de julio que seguía buscando, Pistelli, que ya volvió al sector derecho, metió el centro, muy buen cabezazo del Manu Sacraida, un juvenil, pedían juveniles en cancha, dice Medina, ahí está, Sacraida convertía el gol del 3-1 que le daba 9, un poquito de vida al menos hasta el domingo, ¿no? Bueno, un Manuel Sacraida que de a poquito le va recibiendo ese apoyo que le da Medina, y obviamente un 9 de julio que consiguió un triunfo 3-1 sobre el conjunto de Huracán. La charla allí entre dos ex Belgrano, hablamos de Medina y el Pampa Rosani, solo por ser ex Belgrano lo puso Francisco Carranza eso, ¿no? Porque él es fanático del Belgrano de Córdoba. Bueno, ¿Nos vamos a ver Rotarán? Nos vamos a ver Rotarán, donde Talleres, que venía invicto y que esperaba un Vecinos Unidos con muchísimos pibes, con esta camada justamente que viene Armando Mena, ¿no? Sí, Vecino que no es casualidad, que volvió a la fuente, digo que sacó los refuerzos, al menos los de afuera, y consiguió su mejor rendimiento, ¿no? Se replanteó las cosas Mena y logró la mejor producción de su equipo. A los 3 minutos se puso en ventaja el centro, la aparición de Paolo Estopa, uno que es refuerzo, pero de acá, digo, goleador de Central, de Casino, ahora haciendo goles con amarilla. Bueno, ¿no? Viniendo del Deportivo Casino, vino a hacer su presentación también, aprovechó las posibilidades que le daba el técnico y comenzaba, ¿no?, a darle alegrías a Vecinos, y qué alegría que le iba a dar el miércoles, ¿no? Porque clavó 3. Y más acciones, un Talleres que reacciona con todo y que llega al empate. Primero veíamos una acción de Rodríguez que logra abortar bien Garay enviándola al córner. Y después la jugada del empate, 7 minutos. Sí, 7 minutos solamente eso, y Maxi Montiel que metía este derechazo lejos del alcance de Garay para el 1-1. Bueno, después promediando ya la última parte de este primer tiempo, la posibilidad la tenía nuevamente Paolo Estopa, una buena respuesta del arquero Diego Ulrich, y un Talleres que obviamente haciéndose fuerte en su casa iba a buscar inquietar el arco a Emiliano Garay, donde acá la tuvo muy cerquita, una jugada demasiado parecida a la del flaco Castro. Lamentablemente el conjunto de Talleres se imponía por 2-1 allá por los 27 de ese primer tiempo. Jonathan Guayanes, ahí vemos el remate, ay Garay, manos de manteca para el arquero de Belgrano, cuando quiere volver sobre sus pasos, se tira, toma la pelota, pero ya había entrado, vimos que estaba al lado, le dice, entró, y en línea, claro, lo convalidó, dio vuelta el partido Talleres a través de Guayanes, se ponía 2-1, pero la receta de Vecinos parecía ser pegar en el inicio de cada tiempo, y otra vez fue Estopa. Otra vez fue Estopa a los 4 del segundo tiempo, la jugada por derecha, el centro pasado, y otra vez Paolo Estopa para meter el frentazo inatajable para Diego Ulrich vestido de rojo, le ponía las cosas 2-2 en el partido. Bueno, 2-2 y un encuentro que se hizo de ida y vuelta, con un Vecinos que no dejó de atacar, que siguió yendo hacia adelante, a veces dando alguna limitación en el plano defensivo, pero que iba a tener su premio allá por los 38 con ese envío y la aparición otra vez de Paolo Estopa, cara interna del pie derecho, hat-trick en el partido para el goleador del León. Con pelota incluida a casa, ¿eh? Bueno, recordemos ¿Se lo llevó en serio? Sí, se lo llevó. Se recuerdan que el año pasado Vecinos obtuvo la clasificación o quedarse en primera justamente en Talleres, ¿no? Me parece que Vecinos viene teniendo buenos recuerdos. Claro, con aquel gol de Aníbal. Claro, allá por los 40 y largo, ¿no? Y ahí Talleres dejó de refugiarse atrás, salió a buscar hacia arriba y Vecinos tuvo la contra. Y Pacelli está en un muy buen momento. Y afortunadamente Vecinos recuperó un producto de su cantero como el Nico Pacelli, que dejó en el camino al arquero, que definió los 42 minutos para el 4-2, que le aseguró el triunfo independientemente del descuento posterior. Un Nico Pacelli, ¿no?, que recordemos que no arrancó en la temporada por cuestiones de estudio y demás, que le había hecho a un costado del fútbol y obviamente después volvió
y creo que le está dando mucho rédito al conjunto de Vecinos. Y Murúa, que le protestaba allí al joven juez de línea el tema de la posición levantada, que entiende había de Pacel, y Talleres fue con todo, apareció Garay en un par de oportunidades para sacar el peligro, pero después iba a llegar al descuento con este Ariel González ya justamente en tiempo de recupero, ¿no? Los 47 minutos. A los 47 ponía el descuento, allá por el final ya del encuentro, donde ya Vecinos se abrazaba de a poquito a un triunfo, a un triunfazo, ¿no? De volver a estar en los primeros planos de la lucha por la clasificación. Un triunfo que a Talleres lo dejaba sin punta del campeonato, después la iba a recuperar ya en lo que vamos a ver más adelante el domingo. Y por último nos queda irnos a Sabio y Esperanza, al Antonio Colini, a la cancha de Atlético Río Tercero, que recibió un Libertad que viene de mayor a menor, que ya no es el mismo de las primeras fechas, que suma expulsados, lesionados, y se le complica a Estovia, que no dirige incluso desde el banco, para armar el equipo, ¿no? Bueno, con el arbitraje del señor Mario Belén comenzaban las acciones donde Atlético tenía la primera llegada a través del tanque Maldonado, que recordemos que venía dulce el tanque, había convertido 2 frente a Estudiantes en ese escenario y que comenzaba a ser un poquito más protagonista el conjunto de Atlético, con un Libertad esperándolo en el fondo. Atlético tuvo 100% el dominio de las acciones, eso vale la pena de decirlo, pero a ver, Libertad es un equipo que si no le haces un gol temprano después se te complica, se va cerrando de tal manera que después se hace complicado, y tuvo que vestirse de héroe a Aymeri. Una de las pocas llegadas de Libertad la veíamos recién a través de Beglia, y aquí un remate de el tanque Maldonado que se va bastante cerca. Bueno, era Fiora, perdón, el jugador de Libertad que llegaba al ataque. acciones ya del segundo tiempo, insistía el Atlético Río Tercero a través de Riartes con un centro bastante pasado buscándolo a Mercado, que no podía conectar. Y otra vez Fiora que llegaba, y ese remate que controlaba en 2 tiempos. Iba a ingresar primero Rosso, estaba lesionado, Migliore había quedado golpeado, sin embargo pudo jugar el domingo ante el Atlético Ajaccio. Y después llega esta acción, el tiro libre de Riartes, Mercado que no la alcanza a peinar, y Rosso que termina sacándola con los pies cuando investigan tanto Luján como también Retalí. Y después llega esta acción en la que Rimonda comete una infracción, ya estaba amonestado, y se gana la segunda amarilla. Segunda expulsión en lo que va de la temporada para Gustavo Rimonda, un hombre clave en el fondo del conjunto de Libertad. Le da la posibilidad al Atlético de tener un tiro libre y encima, sorpresa, la sorpresa vendría desde el banco. Sí, Esteban Aymeri, entra y hace un gol, le dijo Testa, en un partido tan cerrado donde Atlético tenía la posesión de la pelota pero no lograba lastimar, y primera acción en el partido, primera pelota que toca, la para de pecho, media vuelta goleadora, y festejo, según sus datos, con Claudio, su papá, que cumple años. Claro, durante la semana, creo que el día martes había cumplido justamente Claudio Aymeri. Bueno, le agradecemos la invitación, pero no pudimos ir al cumpleaños justamente. Pero bueno, acá su hijo Esteban no solamente le daba el triunfo, o mejor dicho, no solamente le daba ese regalito a su padre, sino que también le da el triunfo al conjunto Pilar. Y después tengo una más, Aymeri, que en este caso no pudo en la definición mano a mano con Rosso. Sobre el cierre, cuando a Libertad se lo sacó de su libreto, de su plan principal, que era por allí defenderse y tuvo que salir a atacar, Atlético encontró más espacio y vemos que generó un par de situaciones más. Esta también es increíble, Esteban Aymeri casi debajo del arco para ese primer tanto, ese segundo tanto digo que nunca llegó, que Atlético incluso en el cierre del partido lo mereció. Otro remate de Federico Nahuel Carvalho que se va bastante cerca, y una victoria para Atlético Río Tercero que es interesante, ¿no? Que es valiosa, y que en ese entonces le daba la cima de la tabla de posiciones. Testa no se fue muy conforme, de hecho después iba a reconocer de que tuvo que hablar y mucho con sus dirigentes. Bueno, un Libertad que es complicado, ¿eh? Sí, yo insisto, si no le hace un gol temprano, se te complica lo padeció 9 de julio, lo padeció el mismo Recreativo Lenense, sí, también en Hernando. Huracán de Tancacha. El mismo Huracán de Tancacha. Bueno, o sea, es un equipo complicado. De todas maneras, obviamente que el buen arranque que había tenido el conjunto de Hernando, en este caso Libertad, fue quedándose en el camino y de a poquito se va metiendo en las últimas partes, o en la parte más baja de la tabla de posiciones. Esto pasó el miércoles, ya venimos después de una nueva pausa con lo que pasó el domingo, ya con lo más reciente, el recorrido del fútbol de nuestra liga. Bueno, vamos ahora a la actualidad de lo que dejó, como lo prometimos antes de la pausa, la fecha 12 del campeonato, una fecha filtro, una fecha que dejó, por ejemplo, a 9 de julio fuera de competencia, que sumó a Vecinos con un margen de exigencia máximo, pero a la conversación,
y que la verdad dejó a Atlético Río Tercero y Talleres peleando por el primer puesto. Bueno, y un Atlético Escazú que de a poquito se va metiendo también entre los clasificados, pero que le cuesta muchísimo llegar a semifinales directamente, ¿no? Cerraron semanas perfectas, me parece. Estudiantes de Hernando, Náutico Fichaimon, si se quiere, más allá de que no ganó entre semanas, el empate en Rumipal es valedero. Y cerró, por ejemplo, una semana decididamente mala el Huracán de Tancacha, ¿no? Que perdió 2 partidos y quedó muy, muy complicado. Bueno, vemos imágenes de lo que sucedió en Hernando, la capital nacional del Maní, donde el Atlético Independiente recibía al Náutico Fichaimon de Embalse. Sí, Independiente que recordamos, a ver, había ganado en el Clásico ante Estudiantes y había ganado entre semana ante el Atlético Almafuerte. Sin embargo, no pudo contra un Fichaimon que había vencido y empatado al Náutico Rumipal. Vemos ya imágenes de este partido donde Fichaimon comienza con un rol protagónico y es Gustavo Lima el que remata allí con fuerza para la respuesta del arquero ruso del córner. Con el arbitraje de Eduardo Rodríguez, el hombre de Córdoba, arbitrando, justamente impartiendo justicia en este partido. La respuesta del conjunto del Atlético Independiente de Hernando. Y el penal ahí vemos, el centro intenta bajar el jugador de Náutico Fichaimon, pero es penal, dice, y pelea la gente del Cheto. Y se lo cobra el árbitro Eduardo Rodríguez, lo patea Matías Bendazzi y lo controla Diego Pekovic. Esto sucedía ya por el minuto 23 de este primer tiempo, una floja ejecución, me parece, de Bendazzi, muy anunciado, y una excelente participación, como en esta otra de Diego Pekovic. Ahí vemos otra vez, sí, la llegada de un Independiente, remataba por encima, creo que era Astorga, y la muy buena respuesta del arquero Pekovic, enviándola por encima del travesaño. Había arrancado mejor Fichaimon, pero terminado mejor Independiente ese capítulo inicial. Sin embargo, físicamente hubo más respuestas en los embalseños. Lima que va hasta el fondo, que mete el centro, y ¿quién estaba allí? El ángel del gol, Ángel Reynoso, para poner entonces la apertura del marcador. Bueno, una floja respuesta también del marcador de Reynoso, ¿no? Que lo ve, que entra solo y obviamente cabecita levantada de Gustavo Lima para darle justamente al experimentado delantero que tiene el Náutico Fichaimon de ponerse uno arriba en el marcador. Demasiado solo Reynoso, ¿no? Me parece más para un equipo como el Independiente que no puede otorgar en este momento licencias en el torneo. Vilches que tiene una chance importante, el remate y la buena respuesta de Pekovic 2 veces. Pekovic figura de este Náutico Fichaimon en el partido en Hernando por el penal y por esas otras 2 intervenciones que vimos. Bueno, acá otra chance clarita para el conjunto del Náutico Fichaimon. Thiago Medina, que tiene esa posibilidad, y la pelota que da en el poste derecho, se perdía Náutico la posibilidad de aumentar, que iba a conseguir recién ya cuando el partido moría. Bueno, sobre el final del partido va a conseguir justamente quedarse y abrazarse a los 3 puntos. Pero más allá de que antes de llegar a todo eso, el Náutico Fichaimon insistía y también, ¿no?, respondía el Atlético Independiente de Hernando, y me parece que una tarde para el recuerdo para Diego Pekovic, ¿no? Sí, sí, por las buenas intervenciones que tuvo, ¿no? Y aquí vemos otra vez, ahí casi la encuentra, ¿no? Estaba parado cuando venía el remate del jugador Cheto, pero la buena respuesta del número 1. Y Fichaimon que intentaba, que quería, que Lima cumple un rol más que protagónico en este equipo, el pase al medio, la aparición al gol, pero posición adelantada, marcada el juez asistente. Esto iba 38 minutos, ahí lo vemos, Fina la jugada. Da la sensación de que está en la misma línea. Las luces se encendían del escenario en Atlético Independiente. El ojo clínico de Francisco Carranza me dice apenas adelantado. Apenas adelantado, bien. Le creo. Buen ojo, ¿no? ¿Y el Bobby Bustos? ¿El Bobby Bustos o el Bobby Bustos? No sé, no importa. Gustavo Bustos, 47 de la etapa complementaria. Y esa definición, segunda vez que ingresaba desde el banco y segundo tanto para este Náutico Fichaimon. La definición allí aprovechando el primer palo que regalaba Russo y cerraba el partido. Lo que había intentado hacer antes Náutico Fichaimon lo conseguía en esa acción del final. Bueno, esto sobre el final ya los 47 y hasta que Eduardo Rodríguez decretaba justamente el final del cotejo. Ganó Fichaimon, le sienta bien jugar allá en Hernando por 2-0. Buena victoria entonces para el equipo embalseño. Ahora nos vamos a la cancha de Vecinos Unidos, donde hubo un minuto de silencio, recordatorio de Jorgito Lara, ¿no? Ese entrenador de divisiones inferiores que falleció la semana anterior y que dejó tan buen recuerdo en toda la familia del equipo de Barrio Castaña. Bueno, Vecinos que venía agrandado por lo hecho justamente en Perrotarán frente al Atlético Talleres y se enfrentaba al último de la tabla de posiciones. Hablamos del conjunto Loro de Almafuerte. Bueno, las principales acciones, ahí lo vemos, ¿no? Algunos de ellos ingresando al área, metiendo un taco
le quedaba la pelota a Pacelli, que quería responder con otro lujo, y después Paolo Estopa, que en segundo caso intentó rematar y no pudo conseguirlo. Hay un tiro libre muy bien ejecutado de Pacelli y la respuesta del arquero mandándolo para arriba. Bueno, ¿no? Un Javier Pedraza que ingresa, echa el centro, el rebote le cae servidita para que venga Federico Camertoni y abrir el marcador, el delirio para el conjunto amarillo a los 35 del primer tiempo. Ahí vemos el centro, hasta me parece que había mano del jugador del Atlético Montefuerte, pero bueno, la jugada siguió, Camertoni venía de frente al arco, sacó ese remate bien dirigido abajo y dejó sin respuestas a el uno del Atlético Almafuerte. Se ponía en ventaja entonces el conjunto de Norberto Meni. Después iba a llegar este nuevo remate. 2 minutos más tarde, los 37, jugada de distracción de Pablo Estopa, también haciendo como una especie de cortina, no la toca, y el arquero que se come ese amague, el envío de Pacelli termina en el fondo de la red, aumenta diferencia el equipo local. Cuando faltaba poco para que se cerrara el primer capítulo, Vecinos ya con ese gol ya se tranquilizaba en lo que tiene que ver con la búsqueda del resultado, pero obviamente que insistía, esta vez con Ulises Canina. Y ahora Julián Loduca, uno de los pibes por allí en mayor técnica, chico, que integró la selección sub-15 el año pasado, pero bueno, una de las pocas apuestas que le queda a un Atlético Montefuerte complicadísimo, ¿no? Que yo digo que si no hay algo que cambie el panorama de cara a la segunda parte del año, solo hay que apostar en qué fecha desciende en la clausura, ¿no? Porque está complicado. Y después encima mucho más complicado cuando en el inicio mismo del complemento Pedraza anota su cuarto gol en el campeonato. Allá por los 3 minutos del segundo tiempo, la pelota que le cae a Pablo Estopa lo ve de frente al arco a Pedraza, la conecta arriba, inatajable para el arquero del Atlético Almafuerte, que con esta derrota suma 22 consecutivas. 22 partidos 22 partidos sin ganar, digo. 22 Sí. partidos sin ganar para el conjunto loro. Por eso, digo, ¿qué crédito le va a dar uno para la reacción al Atlético de Montefuerte? Muy difícil, muy complicado, porque y Vecino que ha encontrado en Pedraza 1 metro más atrás y en Pacelli y Estopa casi una dupla ofensiva interesante, Estopa que había avisado y el arquero que respondía bastante bien. Bueno, acá una nueva jugada del Atlético Almafuerte que también buscaba algo de reacción, pero la posibilidad nuevamente la tenía Vecinos con un tiro cruzado donde no puede conectar Pablo Estopa, que el miércoles clavó 3 y en el día de ayer, más allá de tener varias chances, varias oportunidades, no pudo hacer nada. Ingresando desde el banco de suplentes Juan Thaler, ¿no? En Vecinos Unidos, ahí se comía un gol increíble. Atlético Montefuerte también tiene, me parece, 2 muy buenos arqueros, pero jóvenes, y a veces cometen errores en los partidos que le cuestan muy caro. Nico Gómez, como antes le pasó a Sartor alguna vez también, tienen algunas complicaciones. Y Vecinos terminó más cerca del cuarto que Atlético Almafuerte de un eventual descuento con esa gran jugada y el remate desviado de Xavier Pérez. Bueno, Rubén Echenique le bajaba el telón, victoria de Vecinos, otra nueva derrota suma el conjunto loro. Bueno, vemos otro partido más porque el tiempo nos apremia y nos vamos a meter en un choque que lo tuvo usted como protagonista, escuchando la radio a ver si River salía campeón y haciendo el trabajo correspondiente para Pasión Deportiva TV. Belgrano goleó a un Deportivo Libertad que no levanta cabeza. Exactamente, ¿no? Esto sucedió en la tarde de ayer en la cancha del conjunto celeste, donde Belgrano iba a abrir el marcador tempranito nomás, allá por los 8 minutos del primer tiempo, una especie de volea en alto de Abel Báez, un gol, creo que ha sido el gol menos festejado de la historia de Belgrano. Digo por qué, porque al quedar lesionado quedó en el piso Abel Báez, tuvo un problema en su rodilla, que después en el segundo tiempo salió por lesión, pero ganaba Belgrano allá desde los 8 con gol de Abel Báez por el 1-0. Bueno, qué buen remate, ¿no? Abel Báez, qué aparición del delantero Deportivo Belgrano, que después iba a tener una chance más dentro de lo poco que pasó en esa primera etapa. En el segundo tiempo, que ya estamos viendo imágenes, Belgrano fue un poquito más incisivo, ¿no? Hasta que se encontró con el segundo gol, pero obviamente que después el conjunto de Libertad también tenía lo suyo, tenía sus chances. Bien, ese tiro libre muy bien controlado por el arquero, ¿no? Exactamente, bueno. Después iba a ingresar este hombre, se llama Claudio Castro, que ha venido a jugar al conjunto del Sportivo Belgrano, un centro que alcanza a conectar de aire y nada que hacer para el arquero del conjunto de Libertad. A los 19 minutos Claudio Castro ponía las cosas 2-0. ¿Cómo lo usa Urrutia Castro? Digo esto porque Castro es doble 5, al menos llegó como doble 5, puede moverse un poquito más adelante y lo vemos un poco más en el frente ofensivo ahora. Este es un nuevo gol. El centro la mete Stagnari al medio y después complementa Castro. La mete Stagnari y otra vez aparece Claudio Castro que andaba ahí. Es un 5 con llegada, digamos. A ver, Lalo Prado lo baja a una especie de 6, un 6 retrasado.
y le da la posibilidad a Castro de hacerse dueño de la mitad de cancha, y no solamente de la mitad de cancha, sino también de jugar de puntero por izquierda. Por ejemplo, la evolución de gentilezas para con Joel Maldonado, que lo veía ingresando, el centro atrás de Castro, y la buena definición de Joel Maldonado para poner allá por los 35 del segundo tiempo las cosas 3-0. 4-0. El gol de Báez, 2 goles de Castro y el gol de Joel Maldonado. 4-0, después iba a reaccionar Libertad ya sobre el cierre, cuando faltan 5 minutos, a través de Adrián Medina, que se saca la mufa, ¿no? Exactamente, ¿no? Un Libertad que le costó muchísimo, que era la última línea de Belgrano, un Sportivo Belgrano que se aprovechó justamente de los errores que puede llegar a cometer este conjunto de Libertad y que lo pudo aprovechar marcándolo en la red, ¿no? Bueno, iba a tener alguna chance más Belgrano sobre el cierre como para aumentar la diferencia. Belgrano, que es el segundo equipo más goleador del campeonato, ¿no? Eso vale la pena tenerlo en cuenta. Es un equipo de Urruti que factura permanentemente, ¿no? En el arco de enfrente. Está tercero en realidad en la tabla de equipos más goleadores, detrás de Talleres y del Atlético Escazú, con 23 tantos junto a Vecinos Unidos. 9 de julio, hablamos del Patriota, game over en el campeonato. Después de haber perdido la final en el torneo del interior, tenían que sumar en Elena, no sumó. Recreativo le ganó claramente en actitud, en juego, en todo, y consiguió un 3-0 que lo acerca al equipo de Bringas otra vez a la zona clasificatoria. ¿No habrá sido la camiseta verde que dejó Bringas justamente el equipo de Bringas y volvió a la tradicional, blanca con azul? Pero en los primeros partidos ganó mucho con el verde. Había arrancado 9 tratando de ser protagonista, Ríos metiendo ese centro, y el cabezazo, en este caso que se va por encima del travesaño, es de Juan Bueno, que jugaba por primera vez como titular después de haber ingresado en el banco, tanto contra Atlético como contra Huracán de Tancar. Con el arbitraje del señor César García, entonces estas acciones que se disputaban en la tarde de ayer en el sur de nuestra región, y con un Recreativo Lanense con una exquisita definición de Ezequiel Magni allá por los 13 del primer tiempo. Bueno, muy buen gol, ¿no? Corría de atrás Pablo Especia, había sido buena la habilitación de Emanuel Baldata, tremenda definición ante la salida de Castro para poner el 1-0, la apertura del marcador, el Lenense que lo golpeaba 9 e iba por más. Bueno, acá nuevamente la llegada del conjunto del Recreativo Lanense. A través de Pedro Martínez, uno que volvía después de un par de fechas de sanción, ¿no? El que quería también contestarle a esas llegadas del Recreativo era el mismo Sportivo 9 de Julio, con la pelota que se iba por arriba, y nuevamente el conjunto del Manzanita Bringas, ¿no? Al ataque Barracas para buscar justamente la segunda conquista que llega a través de Agustín Fumero. Buena jugada de Manuel Baldata, rompiendo por el sector izquierdo, llegando hasta el fondo, ganándole en velocidad entre otros Saltano Almarante, la mete al medio, intenta el taco, Ezequiel Magni no puede, ya había hecho uno lindo Magni, pero bueno, vino corriendo de atrás Agustín Alfredo Fumero para poner el segundo tanto, el 2-0, el Lenense que aumentaba la diferencia, se aprovechaba un 9 que anímicamente me parece no estaba preparado para semejante golpe, más allá de haber iniciado bien el juego, era ya presa fácil a esa altura de un Lenense que no paraba de buscar el arco enfrente. Magni tiene otra clarita que domina muy bien, que maniobra muy bien y que llega con lo justo para salvar sobre la línea tacada. Recién hablamos de Vecino que le sienta bien la cancha de Talleres por lo conseguido el año pasado, y recordemos que el año pasado también, ¿no? Este Recreativo Lenense le quitaba, creo, a este Sportivo Belgrano, a Sportivo 9 de Julio, ¿se acuerdan? Un invicto bastante complicado. Sí, de todos modos, el antecedente reciente indicaba que 9 le había ganado el Lenense, o lo había dejado afuera en las semifinales al Recreativo. Intentó reaccionar 9 de Julio, pero ya me parece que era demasiado tarde, ¿no? El 2-0 calaba hondo, y defensivamente 9 no está bien, no da la misma garantía, casi siendo la misma defensa del argentino, porque falta solo Rosales. Ayer, por ejemplo, jugó Almarante en el sector de Rosales, o por derecha y Braida por la izquierda, pero digo, un solo nombre cambió y sin embargo no da la misma garantía que en el argentino, ¿no? Bueno, ¿no? Y es un Sportivo 9 de Julio que está inmerso justamente en una, no digo si crisis deportiva, pero digo, me parece que no le están saliendo las cosas bien, me parece que la cuestión anímica todavía sigue pesando y mucho. El centro de Hernán Martínez ya estaba en cancha, peina primero Fumero, no puede corregir Fernando Fumero y aparece por el segundo palo Gonzalo Valdés. No es buena la respuesta de Castro, el 3-0 para que el Lenense aumentara la diferencia y lo goleara ya este inexpresivo 9 de Julio, que después de mucho tiempo se queda fuera de las instancias de eliminación directa de un torneo, muchas cosas para replantear, si bien el objetivo principal fue el argentino y 9 dejó de lado la liga en una parte del campeonato, después cuando ya bajó su mejor equipo, no pudo demostrar todo su potencial y terminó dejando una imagen bastante floja, ¿no? Ante un Lenense
que cortó una racha de 6 sin ganar y se mete otra vez en la pelea para ver si llega a los cuartos de final. Ganó el Enense y le dijo adiós a 9 de julio y sus pretensiones en el Apertura. Bueno, hoy sí que no descansamos, ni agua hemos tomado, Sergio, porque no hay tiempo. Y ahora nos falta repasar 3 partidos de la fecha número 12 para llegar a los 14 que prometimos cuando abrimos el programa, ¿no? Bueno, vamos a estar repasando los últimos partidos que nos quedan por ver, por analizar y por mostrar lo que ha dejado esta fecha 12 en el día de ayer domingo. Sí, dejamos para el final los 3 duelos, digamos, entre rivales que tienen los mismos objetivos, que es clasificar. Rumipal, que está en esa zona, frente al Atlético de Estudiantes, la victoria de Estudiantes, también el empate entre Atlético Río Tercero y el Atlético Ascasubi, y por supuesto también el duelo en el que Talleres de Berrotarán vuelve a la punta y Huracán de Tancacha ve frenadas sus expectativas, ¿no? Bueno, vemos imágenes de lo que sucedió en la Villa Serrano. Hablamos de la cancha del Náutico Rumipal. Primero lo hacía el conjunto estudiantil y luego el Náutico vestido tradicionalmente, justamente con su color azul y grana. Ya con Claudio Jeremías Murúa, ¿no? En cancha, uno de los que decíamos que por ahí faltaba en partidos anteriores y se notó porque es una de las apuestas ofensivas del Chosca Miguel Rolaiser. Y Estudiantes, como decíamos, que había ganado entre semana ante Belgrano, necesitaba sumar en Rumipal y vaya si lo hizo. Bueno, tenía primeras chances el conjunto del Náutico Rumipal a través de sus delanteros, la buena respuesta del uno de Estudiantes y luego después llega esta jugada. Sí, en la que la verdad no tiene la mejor resolución de la acción, ahí lo vemos, ¿no? Que fue, que presionó, que ganó en velocidad. Y no termina definiendo de la mejor manera, tapa con lo justo Emiliano Rodríguez. Seguía yendo, seguía buscando a través de sus hombres de ofensiva el Náutico y la buena respuesta de Emiliano Rodríguez en ese caso. Bueno, vemos las imágenes de lo que dejó este primer tiempo también y acá lo vemos, ¿no? A Facundo Díaz con sombrero incluido metiendo ese furibundo remate al palo más lejano del arquero allá por el minuto 41 de esta primera etapa. Buena respuesta de la figurita que tiene el conjunto de Estudiantes en la zona ofensiva. Facundo Díaz entonces cierre del primer tiempo y un golazo realmente para poner el 1-0, para poner en ventaja a los dirigidos por Arcando, gol clave. Suelen no reponerse los equipos que sufren un gol al cierre de la primera etapa, pero sí lo hizo este Náutico Rumipal, que automáticamente comenzó el segundo tiempo mucho mejor y Facundo Suárez a los 12 minutos anotaba el tanto de empate. Bueno, una alegría que también va a llegar en continuidad, digo, porque después de este empate a través de Suárez, ahí nomás llegaría justamente la posibilidad de aumentar justamente el Náutico. Tremendo Jorge Suárez, integrante de la selección sub-17 de la Liga el año pasado, un joven con una categoría bárbara, un despliegue espectacular, anotaba ese primer tanto y después vemos este remate, el rebote que da corto Emiliano Rodríguez y quien aparecía, el hombre que había tenido la chance y no había resuelto bien en el primer tiempo, en ese mano a mano con Emiliano Rodríguez. Hablamos de Jeremías Murúa, 2 minutos después del tanto de Suárez para golpear los Estudiantes otra vez, para dar vuelta el partido, para poner el 2-1 y llenar de dudas a un Estudiante que después iba a tener una vuelta de rosca. Bueno, un Jeremías Murúa que había sido protagonista en el partido entre el Náutico y el Talleres, en aquel 3-3, que después se fue expulsado, tuvo un par de fechas fuera de las canchas y que volvió justamente a darle una manito más a este Náutico Rumipal. Facundo Suárez probó otra vez, no pudo y después Estudiantes se asentó en el juego. Tuvo esta chance importante a través de Leonardo Sandrone, la buena respuesta del arquero Maximiliano Cía y la vemos otra vez. El remate y la respuesta del número 1 y después iba a llegar el empate a través de Hugo Lurgo. Cuando ya jugaban 25 minutos del segundo tiempo, ahí vemos la acción. El pase al medio, Cía que controla. En este caso Román Raca la manda por encima del travesaño. Era una previa, avisaba Estudiantes y Rumipal también tenía alguna acción más. Cuando acá se ve expulsado, Maico Mellado, el juvenil defensor de Estudiantes de muy buen torneo que había sido figura en el clásico ante Independiente, comete la infracción y ve la roja mostrada por Gabriel Vélez. Exactamente, allá por los 30 del segundo tiempo y hasta que llega lo que decíamos recién, con el gol de Hugo Lurgo, le daba la posibilidad justamente nuevamente a Estudiantes de igualar el marcador. Sí, este sí es el gol del Urgo, el centro y la aparición, el cabezazo en solitario del Urgo al lado de Cía, 25 minutos del segundo tiempo, hacía 2 que jugaba con un hombre de menos Estudiantes y sin embargo conseguía el empate. Iba por más y llegaba esta acción en la que lo bajan
el árbitro Gabriel Vélez ve, interpreta justamente penal, coincido con lo cobrado por el árbitro, ahí lo vemos otra vez, ¿no? Va a buscar la pelota y lo cruza con lo justo el defensor del Náutico Rumipal, penal que cambia por gol Leonardo Celi. Leonardo Celi allá por el minuto 31 de este segundo tiempo, va con ese derechazo abajo, nada que hacer Maxi Cía, buscando su poste izquierdo, el remate para el otro costado. Y cuando faltaba mucho todavía, faltaba un poco más de 15 minutos, pasaba a ganar nuevamente el conjunto de Estudiantes. Ahora, ¿cómo se explica, no? Un equipo que termina ganando el primer tiempo, que le dan vuelta el partido enseguida, que pierde un jugador, digo, cualquier otro baja los brazos, y sin embargo Estudiantes dio vuelta el partido jugando en inferioridad numérica. Una derrota que no se podrá perdonar la gente del Náutico Rumipal. Fue hasta Maxi Cía a buscar en la última de juego, el centro, el cabezazo, se la sacaron con lo justo, más allá del esfuerzo, el embate no se dio, y el conjunto Hernández se terminó quedando con una victoria importantísima, que lo pone en la tabla de posiciones en la cuarta colocación y dependiendo de sí mismo para poder llegar a la siguiente ronda. Bueno, tenemos ahora la continuidad de lo que es este compacto, de lo que ha dejado en el día de ayer esta fecha número 12 y un Talleres de Berrotarán que buscaba recuperarse ante un Deportivo Huracán que venir con algunos altibajos, ¿no? El saludo entre Bruno Vima y el Pampa Rosané, que recordamos, Rosané en Sportivo La Cruz lo eligió más de una vez a Bruno Vima justamente. Vima, un jugador que está en racha, ¿no? Y cuando un goleador está en racha, que fue lo que no tuvo justamente cuando jugó en Atlético Acasubí, es realmente interesante. Bueno, con el arbitraje del señor Rubén Panza Quiroga comenzaba a disputarse en el escenario del conjunto Lobo y acá la chance la tenía justamente Pablo Andrada, ¿no? Sí, una Andrada que había ingresado como suplente, pero que rápidamente se ganó un lugar como entre los 11 porque se fue lesionado Rodrigo Barcelona temprano, un jugador clave en la estructura ofensiva de Huracán Barcelona, no pudo contar, ingresó Andrada para reemplazarlo y allí buscaba y quería y tenía otra chance más. Ese remate y la buena respuesta del 1, Diego Ulrich abajo, arquerazo Ulrich sin lugar a duda, ¿no? Porque le llegan mucho al arquero de Talleres y muchas veces tienen muy buena respuesta. Bueno, acá la respuesta justamente de Talleres también después de un centro pasado. Rosaroli que no podía. Y la apertura nuevamente para que venga el conjunto de Talleres a buscar la apertura del marcador que llegaba justamente a través del jugador Ariel González, que viene a marcar 2 fechas consecutivas, ¿no? Ya finalizando este primer tiempo, el número 10 a los 42 ponía con ese remate, con ese pique anterior al arquero del Deportivo Huracán, el 1-0 para el conjunto Talleres. Sin Lázaro Benítez, con Ariel González ahora como enlace, como conductor, Rodrigo Gribaudo apostaba por él y a los 42 le daba entonces el tanto para que Talleres se pusiera adelante en el juego. Huracán que buscaba, que quería, el Pachanito Gutiérrez con ese remate que terminaba con la respuesta de Ulrich luego de que frenara un poco la violencia del remate del defensor de Talleres. Bueno, ahí está nuevamente Gutiérrez tratando de buscar justamente el arco contrario, un Pachano Gutiérrez que habíamos estado charlando justamente en la cancha del Sportivo 9 de Julio, que no había sido tenido en cuenta para ese partido, el día miércoles por la noche, que había tenido un pequeño problemita en su rodilla y que bueno, iban a ver si lo dejaban sin jugar el miércoles por la noche para tenerlo ya para frente a Talleres. Y bueno, la lógica que indica que por ahí cuando un rival como Huracán se va hacia adelante a buscar el empate, a veces se desprotege atrás, en una de esas contras le aprovechó con algo de fortuna también el goleador Bruno Vima. La habilitación para el Nico Rodríguez que mete el pase al medio y venía corriendo Vima que conecta de zurda, vence a Pablo Domingo y de esa manera decreta el 2-0. Nuevo gol, 9º del campeonato para Bruno Vima, máximo artillero de este torneo apertura. Huracán ahí bajó la guardia, Talleres sumó alguna chance más como esta el Nico Rodríguez que se va cerca. Terminó recuperándose la T de una derrota que sufrió entre semana ante Vecinos y Huracán cerró la peor de su semana. Luego de la victoria ante Acasubí, 2 derrotas consecutivas, restan las posibilidades del equipo del Pampa Rosario. Bueno, y ahora nos vamos a lo sucedido en el día de ayer, partido, me parece que el partido de la fecha, donde el Atlético Acasubí venía a buscar justamente un triunfo que lo acercara a la zona de clasificación a semifinal directo, pero enfrente tenía un Atlético Río Tercero que viene haciendo las cosas muy bien y encima en su cancha. Y con camiseta rosa. No podía estar Luján, volvía a Minardi después de la lesión y todas las miradas se las llevaba ese señor, Mauro Nuccio. Un Nuccio que fue símbolo, ícono de Atlético Río Tercero, le tocaba jugar en la vereda de enfrente esta vez. Bueno, las primeras acciones del cotejo, linda camiseta, ¿no? Bueno, Rearte que llegaba hasta el fondo, que metía el pase y la buena respuesta del arquero Ezequiel Suárez. Arrancó mejor Atlético Río Tercero y tuvo esta chance. El tanque Maldonado
que manejó muy bien, que agarró la defensa de Ascasubi retrocediendo, Mercado que define y la pelota da en la parte interna del palo izquierdo. Tuvo una gran chance de Atlético Río Tercero, que era más en esos primeros minutos. Bueno, y el Alex Díaz que casi se le lleva puesto, ¿no? La respuesta de Ascasubi no tardó en llegar. A los 14 minutos, ahí vemos al Nico Torre con ese buen remate. Muy buena respuesta de Luchini, otro que atraviesa por un gran momento. Eso te estaba por decir, ¿no? Luchini que viene jugando muy bien, viene respondiéndole justamente al conjunto del Locotesta, y un Luchini que creo que, si no me falla la memoria, debe ser una de las vallas menos vencidas. La valla menos vencida del torneo, sin lugar a dudas, la de Atlético Río Tercero. 8 goles recibió en 12 fechas. Es decir, que tiene claramente un promedio por debajo de un tanto por fecha recibido. Ahí me parece que cayó un poco el ritmo del Atlético Río Tercero, que impuso en los primeros 20 minutos el equipo de Testa y comenzó a crecer. Más sucio en su funcionamiento, más desprolijo, pero comenzó a crecer Atlético Ascasubi y tuvo ese mano a mano Nuccio que logró evitar bien el arquero Gonzalo Luchini. Y después iba a llegar este remate del Fito Petrocchi en el cierre del primer tiempo como lo más saliente de los primeros 45 minutos. Bueno, ya estamos viendo imágenes del segundo tiempo, donde un Atlético Ascasubi desde el primer momento nomás sale a buscar el arco rival. Ahí vemos este remate de Matías Pítaro y después la jugada que abre un poco un partido que venía para 0-0. Ahí vemos el centro y Ferreira que cierra al jugador del Atlético y Monzón ve agresión. Y a ver, y no ve otra cosa que codazo. Y cobra penal. Y ahí lo vemos otra vez. ¿Hay codazo? ¿No hay codazo? ¿Le inventa Maldonado? Pregunto, si la agresión es con el codo, ¿no tendría que haber sido expulsado Juan Manuel Ferreira? A mí me deja dudas. Si me apura le digo que no hay penal. Monzón lo cobró. Reartes no lo pudo cambiar por gol porque lo atajó Isuardi, pero con tanta mala fortuna para el arquero que dejó el rebote corto y el ficha pudo abrir el marcador en los 6 minutos. Bueno, un remate que no fue ni al medio ni esquinado, ¿no? Me parece que fue la contención y el Tito Isuardi, que cada 2 por 3 puede llegar a pescar a uno de los remates desde los 12 pasos. Bueno, acá veíamos justamente el cuerpo tendido de Mauro Nuccio, cuando justamente... En línea le avisa el árbitro que la agresión había sido de Willy Minardi. Bueno. Y entonces se va expulsado Minardi y digo, todo ese envión que logró Atlético con el gol a los 5 minutos sí va a haber frenado porque se queda en inferioridad numérica. Y metió la cola atrás a Atlético. Digo, un poco porque Ascasubi ya le había monopolizado la tenencia del balón. Le faltaron ideas a Ascasubi para lograr la mejor forma de buscar el arco de enfrente, pero fue permanentemente. Monzón perdonó a Baglio que, sufrió una amonestación en los 13 minutos del primer tiempo y después hizo 8 faltas más. Y algunas de ellas merecedoras por sí mismas de tarjeta, y algunos decían, bueno, si no es la falta merecedora de tarjeta, la acumulación. Digo, así como decimos que Ferreira estuvo mal expulsado y el penal para nosotros estuvo mal, creo que también vale decir que se tenía que haber quedado con uno menos a Ascasubi. Y cuando después llega de tanta búsqueda el premio, y Ramiro Esar que marca por tercera vez consecutiva. Bueno, ¿no? Y hablábamos hace un ratito cuando veíamos el compacto de la fecha número 11, un Ramiro Esar que ahora justamente en esta fecha 12 ya son 3 partidos consecutivos que, ingresando desde el banco en la última parte del partido, le da la posibilidad a este conjunto palomero de quedarse con el empate por lo menos. Premio merecido para Atlético Ascasubi, que había hecho todo el gasto, 1-1, que deja al Atlético Río Tercero como uno de los punteros. Bueno, no nos queda mucho más tiempo, vamos a repasar las estadísticas, Sergio. Así están las posiciones tras las 2 fechas, la del miércoles y la del domingo. Bueno, lideran el Atlético Talleres de Bertalán y el Atlético Río Tercero con 25 unidades cada uno, 21 para el Atlético Ascasubi, 20 para Estudiantes, con 19 están el Recreativo Lanense y el Sportivo Belgrano, que hasta ahí son los clasificados. Más atrás con chance matemática, Ficha Diamond Rumipal con 17, Huracán y Vecinos con 16. Ya sin chances, Libertad 9 de julio, Independiente Hernando y Atlético Alboforte. Lo que se viene, la fecha número 13, donde Atlético Río Tercero recibe al Recreativo Lanense, Atlético Ascasubi recibe al Sportivo Belgrano, Libertad frente al Náutico Rumipal, Estudiante frente al Atlético Independiente Hernando en el Superclásico de la capital nacional del Maní, Náutico Fitzal Monán en Balsa recibe a Vecinos, Atlético Almafuerte frente al Deportivo Huracán y Talleres recibe al Sportivo 9 de julio. Sergio, gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer, pero obviamente que esto hay que festejarlo. Somos muchos los hinchas de River que hemos vuelto a la gloria, hemos vuelto a ser de River. Bien, ¿puede ser? Sí, cómo no, cómo no. Simplemente que
Bueno, usted hablaba hace un ratito que ni agua hemos podido tomar. Yo simplemente le quiero decir de que acá traje algo para que podamos brindar y festejar lo que es un nuevo triunfo del conjunto de River Plate en lo que es el fútbol argentino. Así que se lo dedico a todos los televidentes, a aquellos hinchas de River, y obviamente que merecido no tuvimos. Con ese gorro y eso me hace acordar al Acran. Felicitaciones por el título. ¿Le parece? A los hinchas de River, ¿eh? Ahí pela la bandera todo. Pelemos la banderita. Sí. Gloriosa. Le digo a los televidentes que soy hincha de Boca, pero bueno, tiene que ver con el folclore del, Bueno, hace del calor, fútbol. ¿no? Me parece que hace un poquito de calor o lo dejamos. No, lo dejamos. Hasta la semana que viene. Chao. Muchas gracias. Muy buenas noches.